Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas. Pero, ¿habéis dejado con vida todas las mujeres? Sí. Matad pues a todos los niños varones y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón. Matadla también, pero dejad con vida para vosotros a todas las mujeres vírgenes, a todas aquellas que no hayan conocido varón. ¿Qué tal Moisés, no? Parece que estaba ya hasta aquí del desierto, que mandaba matar. ¿Por qué hacía esto Moisés? Si había una ley que se suponía que era la ley para el mundo entero, ¿no es cierto? La ley que tú y yo tenemos que cumplir. No matarás. ¿Por qué no han matado a las mujeres? Maten a todas. Y bueno, quédense con las chicas más así, ¿no? Con las jovencitas, con las vírgenes, pero comprobadamente vírgenes. O sea, una preguntita, yo también me pongo a pensar, ¿y cómo van a saber que si son vírgenes? Pero dejad con vida para vosotros a todas las muchachas que no hayan dormido con varón. O sea, a las vírgenes, para ellos. Ojo, ¿ustedes saben lo que fue eso? ¿Ustedes se imaginan sables o cuchillos o lanzas y en un baño así de sangre total matando a todo el mundo? Y luego ven a una chica que tiene apariencia de virgen. No, esta no la matamos porque de repente es virgen, vamos a separarla. ¿Fue así? Después de matar y de someter a todo el pueblo y de dejar a todas las mujeres jóvenes, porque a las viejas, a las mayores, a esas, por más que fueran vírgenes, las mataban. ¿Y saben cómo era esto? Se llevaban a esas mujeres que las tenían separadas, se llevaba 1, 2, 3, 4 mujeres, un soldado, se las llevaba un poco más allá, no, ni muy escondido tampoco, y ahí tenía relaciones sexuales con ellas. Y ahí comprobaba si eran vírgenes o no. A la que no era virgen y él sosteniendo relaciones sexuales con ella y veía que no era virgen, hijita, tú párate, quédate ahí sentadita, ¿sí? Ahí nomás, no, después te explico, quédate ahí sentadita. Y continuaba con las otras. ¿De dónde saco esto? Entonces, ¿cómo se imaginan que se comprobaba si era o no virgen esa mujer? ¿Las llevaban a un ginecólogo? ¿Ah? No. Entonces, ¿cómo hacían estas bestias, estos hombres? ¿Le hacían una inspección dactilar? ¿O simplemente como bestias que eran, se montaban encima de ellas? Todas las muchachas que no hayan dormido con varón, que sea dejada para vosotros, decía Moisés. Miren ustedes esa bestialidad. También vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Eli, Eli, lema sabachthani. ¿Qué significa eso? Según las traducciones del Nuevo Evangelio, en las múltiples traducciones que hay, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros entendemos que, bueno, sí, su condición de hombre finalmente lo sobrepasó a Yeshua, a Jesucristo, y dio fue como un lamento público, ¿no? Como una desesperación de ver hasta cierto punto la indiferencia de su Padre, de Dios, que por alguna razón que no se entendía y hasta la fecha no hemos podido comprender, por más que leemos y releemos la Biblia, lo habría abandonado, así como lo dijo Yeshua, el hijo de Abba Kadosh, de Dios. Y claro, nosotros obviamente, nosotros damos por hecho que eso fue lo que dijo Yeshua. Hermanos, para empezar, podría casi asegurar al 100%
que no existe ninguna palabra literal de Jesús en la Biblia, de Yeshua. No existe ninguna palabra literal. Ustedes de repente se horrorizan con lo que digo, pero escuchen como siempre y aprendan. Voy a apelar al razonamiento lógico de todos ustedes. Fíjense, vamos a trasladarlo a una situación que de repente ustedes han vivido. Están en la universidad o en el colegio. Vamos con este ejemplo. Entonces están en el aula de clases y resulta que ustedes escuchan al profesor, al maestro, dar la explicación sobre un tema determinado. Por ejemplo, no sé, dice el maestro: el mejor consejero de uno es la experiencia. Lástima que llega demasiado tarde. Entonces yo estoy ahí, ¿no?, escuchando al maestro y no estoy tomando nota, solamente lo estoy escuchando, ¿no? Como quien está no sé, frente a Jesús, a Yeshua, escuchando la prédica del monte. Solamente escuchando, no estoy anotando, ni nadie por ahí estaba, estoy casi seguro, nadie por ahí estaba escribiendo la Biblia. Entonces yo estoy en el salón y no anoto, estoy escuchando solamente. Después que terminan las clases, ya en la salida de la universidad o del colegio o de la escuela, le digo a mi compañero de aula, le digo, ¿te acuerdas lo que dijo el profesor sobre la experiencia? Ah, sí me acuerdo. Dijo que el mejor consejo que puedes tener es el que la experiencia te puede brindar. Ah, ok, gracias. Y yo me voy con esa idea, ¿no? El mejor consejo que puedes tener es el que la experiencia te puede brindar. Claro, eso es lo que yo me llevo en mi mente, ¿no? Pero realmente lo que dijo el maestro no fue eso. Sí, la idea se mantiene, pero el maestro dijo: el mejor consejero es la experiencia. Lástima que siempre llega demasiado tarde, ¿no? Pero yo me voy con otras palabras muy parecidas. Entonces, llego a mi casa, no lo anoto, lo tengo simplemente presente. Así crezco, envejezco, le digo a mi hijo: ten presente lo siguiente, que la experiencia es el mejor consejero que puedes tener. Pero este consejo, por lo general, llega en el último momento, cuando es demasiado tarde. Fíjense que lo que le estoy diciendo a mi hijo, que podría también habérselo dicho a mi nieto, ya es muy diferente a lo que dijo el maestro. Sin embargo, la idea está ahí, se mantiene. La idea está ahí. Entonces mi hijo, o mi nieto, se casa con una mujer que habla japonés. Entonces él se lo traduce en japonés, lo que buenamente puede recordar de lo que yo le dije, solo que ni siquiera se va a aproximar demasiado a lo que yo le dije, porque el recuerdo de él va a ser bastante vago. Entonces luego lo traduce a otro idioma, a su esposa japonesa, y la traducción sería más o menos así. Claro, no lo voy a decir en japonés, lo digo en español, pero en japonés sonaría algo así como: ten presente que antes que el sol se termine de poner, es probable que hayas fallado, por cuanto la experiencia es como el sol de la mañana, el cual brilla y te brinda la luz, y la experiencia es igual porque te muestra el camino por donde debes andar. Lástima que cuando empiezas a transitar por ese camino ya llegaste al final. ¡Wow! Ya no es lo mismo. La idea, la sustancia ya es menor, ¿eh? Ya casi ya no está la idea tal cual,
la dijo, digámoslo así, la dijo mi abuelo, ¿no? La idea ya cambió bastante. Solo que yo, digamos, yo que soy el nieto, ahora me estoy poniendo en el caso del nieto. Yo que soy el nieto, pues digo, pero no sé si estará bien o estará mal, pero más o menos así me lo dijo mi abuelo, ¿no? Y he tratado de traducirlo en el idioma japonés. Yo sé que hay palabras que en el español no son lo mismo que en el idioma japonés, por eso que he tenido que adaptar y he puesto la figura del sol cuando antes no estaba, para que se comprenda en japonés. Eso es lo que ha pasado con las traducciones. Eso es lo que ha pasado con las traducciones del arameo, del hebreo, del griego, cuando lo han llevado a otros idiomas. Algo cambió. ¿Saben por qué? Porque simplemente investigando, y no ha sido muy difícil de encontrar esta información, pues nos damos con que cuando Yeshua en la crucifixión, ¿no?, dice Eli Eli lema sabachthani, entenderíamos, de acuerdo a la traducción, hemos entendido de que dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Eli Eli en efecto significa Dios mío, Dios mío. Luego dice lema, que proviene de la raíz LMNA, que significa para este propósito, por esta razón. O sea, hasta el momento tenemos Dios mío, para este propósito o para esta razón. Continúa. Sabachthani significa reservado, dejado, guardado, elegido. Lo que en pocas palabras significaría Dios mío, para este propósito fui elegido. Realmente, esta frase aramea es un grito de victoria de Yeshua y no una manifestación de frustración, de fracaso. ¿Comprenden? Entonces, si partimos de allí, entonces vamos comprendiendo que hay bastantes errores bíblicos en los que nosotros estamos y por la que incluso nos peleamos en las iglesias o en las redes sociales. Cuando discutimos y queremos defender la palabra de Dios. Cuando, veamos, fíjense, cuando decimos la palabra de Dios, es como que el mismo Dios hubiera escrito cada una de las letras que aparecen en la palabra en la Biblia. Y les acabo de explicar de que han sido hombres de buena voluntad que han querido dejar plasmado en los rollos, ¿no? Cuando 70 años, fíjense, 70 años después de la muerte de Yeshua, se comienza a plasmar en los rollos estas historias. O sea, si nada más yo estoy frente a un profesor que dice una palabra muy bonita, el mejor consejero de uno es la experiencia, lástima que siempre llega demasiado tarde. Si nada más saliendo del aula, del salón de clases, no me acuerdo muy bien y le pregunto a mi compañero más o menos qué fue lo que dijo y él me dice lo que buenamente se acuerda, que claro, se mantiene dentro de la idea de lo que dijo el profesor, entonces ustedes se imaginan 70 años después, ¿qué me puedo acordar de lo que alguna vez dijo ese profesor? ¿Ustedes creen que va a ser una palabra textual que yo pueda escribir en mi cuaderno de lo que dijo el profesor? No, voy a poner lo que más o menos me acuerdo. Y eso, como digo, Dios lo bendice. O sea, Dios está con esa persona que buenamente ha escrito lo que más o menos se acuerda de lo que dijo Yeshua. O sea, es palabra de Dios. Es el concepto promedio de lo que más o menos Yeshua, o en todo caso Dios, dijo. Más o menos esa es la idea. O sea, es la palabra de Dios. Palabra de Dios es más o menos la idea. No es como lo que dijo el maestro. El maestro cuando habló en el salón de clases, eso sí fue su palabra. Fue la palabra textual del maestro. Pero lo que yo 70 años después escribo en mi cuaderno sobre la experiencia, la verdad esa ya no es palabra del maestro, es la idea de lo que el maestro dijo, es nada más una idea. Claro que estoy bastante cercano, ¿no? No es palabra del maestro, es mi palabra utilizando lo que el maestro dijo, ¿no?
lo pongo con mis palabras, lo escribo con mis palabras, las palabras del maestro lo escribo con mis palabras, más o menos diciéndolo o explicándolo de esta manera. La palabra del maestro lo escribo con mis palabras, es decir, la palabra de Dios fue escrita con las palabras propias de aquel que escribió, de aquellos que escribieron los rollos. Por ello, lo que quiero explicarles a ustedes es que tengamos, no sé si sea, si sea una forma inteligente de manejar las cosas, pero les solicito que tengan apertura mental, que comprendan que estamos engañados por nuestra religiosidad. Como les decía, nosotros dábamos por hecho que Yeshua, Jesucristo, se quejó en la cruz, cuando realmente no se quejó en la cruz. Hay que tener fe en la Biblia. Yo sé que muchos se van a caer para atrás si digo lo que voy a decir. La pregunta es, ¿hay que tener fe en la Biblia? Lo que significa creer a ciegas lo que está escrito ahí, por más que diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando realmente decía, Dios mío, para este propósito fui elegido. Entonces, ¿hay que tener fe ciega en la Biblia? No. Hay que tener fe ciega en Dios, en Abba Kadosh, que es muy diferente. ¿Es cierto? Porque y vamos al ejemplo, es como tener fe ciega en mí, al respecto de lo que escribí del profesor, sobre lo de la experiencia. O sea, que me crean a mí. Absolutamente. Yo no me puedo haber equivocado. Así lo dijo el profesor. Y así no fue. Yo ya lo olvidé. Tengo recuerdo vago de lo que dijo el profesor hacía 70 años. Pero no pueden tener fe en lo que yo escribí. Fe en mí. No pueden. Tienen que tener fe en el profesor, en todo caso, porque de él es la fuente, de él salió. Tiene que tener fe en Abba Kadosh, en Dios, porque él es la fuente, de él salió. Ahora, ustedes dirán, pero yo no estuve allí, o sea, por lo menos, no sé, leer o tener textos de 70 años después de la muerte de Yeshua no está tan mal, ¿no? Sí, pero es que hay un detalle. Nosotros tenemos la palabra de Él y es fiel y verdadera, pero su palabra no está en papel necesariamente. Su palabra está grabado en nuestro corazón en tablas de carne y ya no en tablas de piedra. ¿Entienden? Entonces nosotros sabemos realmente la verdad y la cuestión es descubrir la verdad. Y para descubrir la verdad hay que buscar el rostro de Abba Kadosh, es decir, hay que buscarlo en oración. Hay que pedirle en oración que nos revele su palabra. Hay que estar todo el tiempo pensando en Él y en las cosas del entorno de su reino, el lugar a donde nosotros queremos acceder. Entonces, si estamos conectados, en algún momento te va a llegar a la mente lo que tienes finalmente en tu corazón, pero que Abba Kadosh te lo revela para que comprendas. Dios te lo revela para que comprendas y puedas caminar en rectitud frente a Él, evitando a veces pasar por algunos errores de malas traducciones bíblicas. ¿Estoy diciendo algo en contra de la Biblia? No, no estoy diciendo nada en contra de la Biblia. Estoy diciendo que la Biblia es la idea promedio de la palabra de Dios, porque lo escribieron personas que no necesariamente fueron testigos de los hechos, sino lo escribió el nieto o el tataranieto de la persona que vio determinada cosa, ¿no? Ustedes saben, dice el Evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan, según Mateo. Cuando se dice que según Marcos o según Lucas y según Juan y según Mateo, es porque no fueron ellos. Según Marcos, o sea, no fue Marcos, es según Marcos. Es decir, a ver, por ejemplo, yo le digo a otra persona, Susana no fue a la entrevista de hoy. ¿Qué tú estuviste en la entrevista y no la viste llegar? No, yo no estuve. Eso me lo dijo Pedro. O sea, lo que te digo es según Pedro, ¿no? Según Pedro, Susana no fue a la entrevista de hoy. ¿Entienden? Así son los evangelios. O sea, fueron escritos que ni siquiera los autores
o sea, los nombres, las personas, los apóstoles, no lo escribieron. Lo escribieron otras personas de buena voluntad, personas usadas por Abacadosh, por Dios, personas que tenían ese deseo de perennizar, de plasmar en papiros o en rollos estos dichos por Yeshua o por sus discípulos, que finalmente no son palabras textuales de Yeshua, no son sus palabras textuales por más que aparezca en rojito en toda la Biblia. No son sus palabras textuales, son más o menos las cosas que dijo Yeshua. Quiero seguir avanzando con respecto a este tema que me parece realmente muy interesante. Vamos a 2 de Corintios 3:3. Manifestando que ustedes son carta de Cristo, de Yeshua, administrada por ustedes, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Lo que les acabo de decir lo encontramos en 2 de Corintios. La verdad está en nuestro corazón y nos la revela Abacadosh si se lo pedimos, porque podemos vivir embrutecidos a la verdad y no conocerla nunca y ser muy bíblicos y andar con el libro todo el día, con sus errores de traducción y con los dichos de los que hablaron en nombre de los apóstoles, pero finalmente nosotros queremos ponerle toda nuestra fe a un libro que, si bien es cierto, tiene todas las buenas intenciones, pero tiene muchos errores, cuando podríamos tenerle absoluta fe a lo que Abacadosh nos puede decir si es que simplemente lo buscamos. En Él hay que depositar toda nuestra fe. Les quiero hablar, por ejemplo, de algunas cosas que me parecen realmente impresionantes, alucinantes y que me dejan una gran interrogante, grandota sobre mi cabeza, al respecto de algunas cosas que, tras una investigación bastante ardua, finalmente he llegado a entender lo siguiente. La historia, por ejemplo, y seguimos más o menos dentro del mismo rubro de estos errores, se podría decir, bíblicos, o de estas extrañas historias bíblicas. El Gran Diluvio es una extraña historia bíblica, porque el Gran Diluvio es a todas luces, la historia escrita por Moisés en el Pentateuco, en donde se habla del Gran Diluvio, sería, y lo digo desde el punto de vista periodístico, investigativo, porque tal vez ustedes lo sepan o no, yo soy periodista de hace muchos años atrás y a mí me gusta investigar, y esto lo digo desde un punto de vista periodístico. Soy un hombre de Dios. Entonces, desde el punto de vista periodístico, el Gran Diluvio, la historia del Gran Diluvio, sería una copia, esto es una palabra de gran dimensión. La historia de Moisés al respecto del Gran Diluvio sería una copia de la epopeya de Gilgamesh. Es una epopeya que es una historia que ocurre 400 años antes de que sucediera, de que Moisés escribiera la historia del Gran Diluvio. Les explico brevemente. Gilgamesh fue un gobernante malo. Opresivo de su pueblo, de Sumeria, cuyo pueblo clamó a sus dioses para que enviara a Némesis. Némesis, un enviado de los dioses, en respuesta del clamor del pueblo, finalmente se hizo amigo del rey Gilgamesh, ¿no? Y finalmente estos dos salieron a realizar múltiples aventuras. Némesis, en una de esas aventuras, el enviado de los dioses, Némesis fue asesinado y Gilgamesh entonces temió por su vida. En ese instante, él estaba en la búsqueda de la inmortalidad, pero estaba con temor porque acababa de morir su amigo enviado por los dioses, ¿no? Némesis. Entonces lo que sucedió fue que en esa necesidad de encontrar la inmortalidad se topa con un personaje muy popular de la época, cuyo nombre era Utnapishtim, a quien se le había concedido la inmortalidad por los dioses debido a que había
pasado por una tremenda inundación y había salido victorioso. La historia realmente es impresionante. Fíjense lo que vivió Utnapishtim, que es una historia muy parecida, si no igual, es una historia muy parecida a la que vivió Noé y su familia. Les digo las coincidencias, acá lo tengo anotado. Primero, la inundación ocurre en la llanura de Mesopotamia, exactamente igual que con Noé. El personaje principal es advertido para que construya una embarcación para escapar de la inundación, igual que con Noé. Estoy hablando de Utnapishtim, este personaje que recibió la inmortalidad porque sobrevivió con su familia y con otros seres más, sobrevivió a la inundación. Utnapishtim, que tiene una historia, como repito, idéntica a la de Noé. El personaje principal, Utnapishtim, recibe instrucciones de que se salve él, a su familia y un ejemplar de cada animal. No estoy hablando de Noé, estoy hablando de Utnapishtim. Luego, las embarcaciones fueron selladas con alquitrán, exactamente igual como se selló el arca de Noé. Las embarcaciones se detuvieron finalmente ante una montaña. Las aves fueron soltadas para determinar si las aguas se retiraron o no. Se enviaron palomas, cuervos, gorriones, prácticamente lo mismo que envió Noé. El personaje principal sacrificó una ofrenda luego de que llegaran a tierra firme. ¿Se dan cuenta? O sea, 400 años después, Moisés escribió el Pentateuco y dijo que a Noé le sucedió todo eso. ¿No será entonces que Moisés simplemente copió lo que ocurrió en Sumeria? La historia de Utnapishtim. ¿No será que hizo eso Moisés? Porque es exactamente igual. Pero si ustedes creen, ojo, esto es una investigación profunda que he realizado a lo largo del tiempo y que hoy me atrevo a compartir esta información con ustedes. Entonces, hay más elementos dentro de la Biblia, la verdad, que es para estar frente a ustedes por horas, por toda la información que podríamos desglosar en este momento, pero no hay ese tiempo, y quizá a lo largo de los próximos días o semanas o meses podremos ir abordando estos temas. Hablemos de los 10 mandamientos. También Moisés tiene nuevamente presencia en esta disertación. Moisés escribe los 10 mandamientos. Sin embargo, los 10 mandamientos tienen una tremenda similitud con el código de Hammurabi. Tiene muchísimas similitudes. Para empezar, Yahweh le proporcionó las tablas de piedra con las que Moisés escribió estos mandamientos. Por su parte, Shamash, dios del sol, o la justicia, le entregó a Hammurabi de forma divina las leyes para dirigir a su pueblo. En este caso, en esta historia, Dios le entrega a Hammurabi las leyes, y en el otro caso también Dios le entrega las leyes a Moisés. El código de Hammurabi fue escrito en piedra en el año 1730 a.C. 1730 a.C. 500 años antes que se escribieran los 10 mandamientos de Moisés. Las dos fueron recibidas de forma divina, como digo, y el código de Hammurabi manifiesta lo siguiente en uno de sus textos. Entonces Anún y Enlil me enseñaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de Dios, para proclamar el derecho en mi país. Al respecto de esto, la ley entregada a Moisés en uno de sus escritos dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. En ambos casos aparece la ley del talión.
en estos códigos de ambos, de Hammurabi y de Moisés, aparece, por ejemplo, una misma ley, la ley del talión. ¡Qué interesante! Entiéndase que el código de Hammurabi fue escrito 500 años antes que lo escribiera Moisés. Y dice en el versículo 196 del código de Hammurabi, así: si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le reventará su ojo. En el 197 dice: si un señor ha roto el hueso de otro señor, se le romperá su hueso. En la ley de Moisés dice, Levítico 24, 19, 21: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo. Él le añade más, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Quieren seguir impresionándose más con esto? Pues hoy estoy acá para impresionarlos con esta información periodística investigativa sobre la Biblia. No matarás es uno de los mandamientos, ustedes lo saben, ¿no es cierto? El mandamiento número 5 se refería exclusivamente a los miembros de la propia tribu, o sea, del mismo pueblo de Israel. No se refería, y esto lo vamos a ver en unos momentos más, no se refería a no matar en general, o sea, no matar a nadie, no. Se refería, no matarás, pero la gente de tu propia tribu. Es lo que decía. Y eso lo voy a explicar en un momento más para que se den cuenta de qué estoy hablando. Ustedes se recordarán que en la palabra dice: Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas, jefes de millar y jefes de 100, que volvían de la expedición guerrera. Les dijo Moisés: ¿pero habéis dejado con vida todas las mujeres? Sí. Matad pues a todos los niños varones y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón, matadla también, pero dejad con vida para vosotros a todas las mujeres vírgenes, a todas aquellas que no hayan conocido varón. Eso está en Números 31, versículo 13, 14 y 17, 18. Wow, para empezar, ¿qué tal Moisés, no? Parece que estaba ya hasta aquí del desierto, que mandaba matar, o de repente era Dios que le decía a Moisés que mande matar. Pero como fuere, matar es matar. ¿Por qué hacía esto Moisés? Si había una ley que se suponía que era la ley para el mundo entero, ¿no es cierto? La ley que tú y yo tenemos que cumplir. No matarás. Pero como les digo, es una ley sectarista, regional. Es una ley para ellos. Solo para los judíos, como obviamente lo estoy explicando, o sea, y se nota. ¿Por qué no han matado a las mujeres? Maten a todas. Bueno, quédense con las chicas más así, ¿no? Con las jovencitas, con las vírgenes, pero comprobadamente vírgenes. O sea, una preguntita, yo también me pongo a pensar, ¿y cómo van a saber si son vírgenes? ¿No? ¿Cómo van a saber si son vírgenes? Porque acá dice, fíjese el detalle divertido incluso, pero dejad con vida para vosotros a todas las muchachas que no hayan dormido con varón. O sea, a las vírgenes, para ellos. Ojo, ¿ustedes saben lo que fue eso? ¿Ustedes se imaginan sables o cuchillos o lanzas y en un baño así de sangre total matando a todo el mundo, y luego venga una chica que tiene apariencia de virgen? No, esta no la matamos porque de repente es virgen, vamos a separarla? ¿Fue así? Después de matar y de someter a todo el pueblo y de dejar a todas las mujeres jóvenes, porque a las viejas, a las mayores, a esas, por más que fueran vírgenes, las mataban. ¿Cómo así? Sencillo. Tú no vas a separar a una vieja. Fíjense, esto es lo que está detrás de la Biblia. Tú no vas a separar a una mujer vieja, a una mujer de 50, 60 años. No vas a decirle, no, que vaya para allá, sí, que vaya ahí con todas las chicas. No lo harías. La ves nada más, ya esta mujer ya está, ¿no? Ya está viejita, ya no, pues, o sea, no es atractiva.
Ok, lo decimos de esa forma así tan cruel. Ya no es tan atractiva a los 60 años. Entonces ya se las mataba. No se verificaba si era virgen o no. ¿Y saben cómo era esto? Después de que Moisés, del cual se han hecho muchas películas y hay canciones incluso que exaltan a Moisés, después que Moisés mandara a matar a todos sus enemigos, ¿saben qué hacía el pueblo guerrero de Moisés? Se llevaban a esas mujeres que las tenían separadas, custodiadas, y se las llevaban a cada uno de los soldados. Cada uno de los soldados iba y agarraba una o a dos. Un soldado se agarraba una o dos mujeres porque, o sea, para ir probando, ¿no? Es decir, para no agarrarlas de una en una, se llevaba una, dos, tres, cuatro mujeres. Un soldado se las llevaba un poco más allá, ¿no? Ni muy escondido tampoco, y ahí tenía relaciones sexuales con ellas. Y ahí comprobaba si eran vírgenes o no. A la que no era virgen y él sosteniendo relaciones sexuales con ella y veía que no era virgen, hijita, tú párate, quédate ahí sentadita, ¿sí? Ahí no, después te explico, quédate ahí sentadita. Y continuaba con las otras, ¿no? Y corroboraba finalmente que una, dos o dos, tal vez de las cuatro que se había llevado, sí era virgen. ¿De dónde saco esto? Oigan, entonces ¿cómo se imaginan que se comprobaba si era o no virgen esa mujer? ¿La llevaban a un ginecólogo? ¿Ah? No. Entonces, ¿cómo hacían estas bestias, estos hombres? ¿Cómo hacían que acababan de matar un montón de personas, por eso los llamo bestias? ¿Cómo hacían estos tipos? ¿Le hacían una inspección dactilar? ¿O simplemente como bestias que eran, se montaban encima de ellas? Pues obviamente, era lo último. Así lo hacían. Entonces, fíjense ustedes pues, todas las muchachas que no hayan dormido con varón, que sea dejada para vosotros, decía Moisés. Miren ustedes esa bestialidad. Pero bueno, vamos al sexto mandamiento. Estamos revelando cosas de la Biblia que la leíamos nomás porque ahí está en la Biblia y no lo analizábamos ni contrastábamos con fuentes históricas más allá de la Biblia si esto es o no surgido de Moisés, cuando estamos revelando de que esto es parte de los códigos de Hammurabi. Ahora, el sexto mandamiento decía: no fornicarás ni cometerás actos impuros. Bueno, no está mal. Pero hay un interés detrás de todo eso. ¿Cuál es? Es muy sencillo. Quería decir que no se podía mantener ningún tipo de contacto sexual sin la previa purificación del rito matrimonial, que es lo mismo que decir sin el pago previo al papá con cabras y camellos por la hija virgen que le estaba entregando. ¿Se dan cuenta? Era un trato comercial. Era un trato comercial. ¿Qué es lo que se protegía? El beneficio económico del papá cuando se indicaba en la ley: no fornicarás ni cometerás actos impuros. ¿Qué les parece? ¿Esto me lo estoy inventando? No, esto forma parte de la tradición judía. Solo que esto a nosotros nunca nos lo han explicado así. No robarás y no mentirás. Los actuales séptimo y octavo mandamientos son muy fáciles de comprender, basadas en una sociedad de trueque. En un lugar, no robarás ni mentirás, era importante manejar estos conceptos porque ellos estaban en el desierto, donde no había monedas, no había dinero para intercambiar, para comprar cosas. Entonces todo se manejaba en base al trueque. No robarás en el peso de lo que me das en trueque. No me robarás ni mentirás en esta información, en el artículo que voy a recibir de tu parte. Eso, la necesidad de esta ley nace a consecuencia de que ellos estaban en el desierto. Es por eso. Por último,
Los mandamientos 9 y 10, no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás bienes ajenos, servían simplemente para evitar que los jóvenes solteros y carentes de propiedades robasen mujeres y rebaños para establecer su propio clan. Asimismo, hay que recordar que en el judaísmo se entiende como prójimo, escuchen bien, como prójimo únicamente a los que pertenecen a tu pueblo, a tu tribu, a tu clan. O sea, tu prójimo, eran 12 tribus, eran 12 tribus y tu prójimo era el miembro de tu tribu. Ese era tu prójimo. Los demás no eran tus prójimos. Ese era el concepto de la ley mosaica. Ese era el concepto de la ley que Moisés les entregó. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es aquel que comparte tu misma tribu. De las 12 tribus, si yo era de la tribu de, no sé, de Leví, por ejemplo, entonces mi prójimo es el que comparte el mismo territorio o el mismo nombre, ¿no? Yo soy levita, tú eres levita, entonces tú eres mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, y como ya vimos, si tú matas o robas de acuerdo a los mandamientos que ya leí, entonces no se consideraba una falta matar o robar a todo aquel que no sea tu prójimo. O sea, podías matar a otro de la otra tribu, de Efraín, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, maté a un par de tipos que me estaban molestando. Pero, ¿levitas? No eran levitas. Entonces eran de Efraín. Ah, me habías asustado. Pero ahora, nuestro prójimo es cualquier persona del planeta. ¿Está bien o está mal? Bueno, me parece que está muy bien que un prójimo nuestro sea considerado como tal, no importando el punto del orbe en donde se encuentre. Eso es correcto, ¿no? No importa en qué lugar de este mundo se encuentre, esa persona es nuestro prójimo, y precisamente eso vino a enseñar Yeshua. Quiero explicarles precisamente eso. ¿Por qué Yeshua decía eso que ustedes dicen está escrita en su ley, en su Torah? Un momento, o sea que Yeshua no compartía. No, Yeshua decía: no comparto, hermanito. Yeshua no estaba de acuerdo. Él no compartía esas leyes mosaicas. Decía: se descansa el sábado. ¿Y qué hacía Yeshua? En sábado él sanaba enfermos, trabajaba, hacía actividades. Y los fariseos mosaicos de la época de Yeshua, de Jesucristo, le decían: ¿por qué sanas en sábado? No sean hipócritas. O sea, si un animal tuyo cae dentro de un pozo, ¿por qué sábado no lo vas a recoger y vas a dejar que muera? Los llamaba Yeshua a los judíos ortodoxos, aquellos que no estaban dispuestos a ceder ni un poquito. Aquellos judíos ortodoxos hasta el tuétano. Ortodoxo, es decir, personas que no pensaban, simplemente decían: la ley es así y se debe de cumplir. O sea, a matar mujeres y quedarnos con las vírgenes, a matar a las personas con tal que no sean nuestro vecino o el miembro de nuestro clan. Podemos hacer esto y lo otro porque así está escrito en la ley: ojo por ojo, diente por diente. De eso estaba en contra Yeshua y decía: no, habéis oído que dice ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, si alguien te da en una mejilla una bofetada, tú ofrécele la otra. Yeshua vino a darles la contra a los judíos, al pueblo escogido de Dios. ¡Wow! Pareciera que para Yeshua, Jesucristo, Israel no era el pueblo escogido de Dios. O sea, así lo indica. Es decir, había una natural confrontación entre el pueblo de Dios, Israel, y Yeshua. Tan es así que el pueblo de Dios mató a Dios, a Yeshua. Como yo decía, y lo he explicado antes, ¿no será entonces que por alguna razón el diablo ya nos venía engañando desde hacía mucho tiempo? O sea, al diablo no nada más se le ha ocurrido, como dice en Apocalipsis, engañarnos con el anticristo para el final de los tiempos.
sino que al parecer al diablo esa idea brillante de engañarnos ya se le había ocurrido desde la época de Adán y Eva, ¿no creen? ¿Les parezco que estoy desvariando, que estoy alucinando demasiado, que me estoy yendo de plano, ¿no? Hacia un desvío atroz de la palabra? No, estoy siendo muy lógico. Y estoy además siendo bíblico. El diablo engañó a Adán y a Eva. ¿Ah? Y de la misma manera, desde esa época hasta la fecha, y pasando por la época del desierto, los engañó. Ahora, la pregunta es, algunas personas van a decir, no, pero entonces, ¿quién era el Dios de Moisés? Fíjense ustedes. ¿Qué tal si les digo que algunos patriarcas de la Biblia han sido engañados por un falso Dios? Un falso Dios que todo el tiempo mandó matar gente. Que se ufanó, se jactaba constantemente de sus portentosas obras milagrosas, y que le gustaba tener gran público, que todo el mundo lo vea. O es decir, es un Dios bastante inseguro, porque está tan inseguro de su poder que necesita que tras la demostración de su gran poder, la gente lo mire y lo aplauda, o en todo caso se postren ante él, se humillen y se tiren al piso y alaben, no necesariamente al verdadero Abba Kadosh, a nuestro verdadero Padre, sino a uno falso. Yo lo he dicho antes, lo tengo que reiterar. Abba Kadosh, amo a mi Padre Abba Kadosh, que es el Dios verdadero. Pero detesto la presencia maligna, envolventemente mentirosa de el otro Dios que se ha manifestado a lo largo de la Biblia, y que la Biblia muestra pruebas evidentes de otro Dios. Tan es así que necesitaba hacer espectáculos portentosos de su poder, que en el caso de Yeshua, cuando le tocaba a él hacer milagros, porque quien veía a Yeshua veía al Padre. Porque el que conoce a Yeshua, o el que conocía a Yeshua en esa época, podía decir que había conocido al Padre. Entonces, más bien Yeshua se fue a sanar a un tipo que estaba demente y le dijo, pero no le digas a nadie nada, esto que ha pasado contigo, el milagro que has recibido. Más bien Yeshua andaba diciendo, no le digas a nadie nada. Pero la gente hablaba y se hacía popular. Él no quería la popularidad, no la necesitaba, porque Él es el que es. Él no necesita. Él es. Siempre ha sido. O sea, ¿por qué demostrar poder y que le hagan publicidad? Él no quería estar demostrando su poder a todo el mundo. Él más bien se apiadaba de la gente y los sanaba de sus cuerpos. Qué diferencia entre un Dios que buscaba aplausos y que hacía cosas espectaculares, y otro Dios, como en este caso el verdadero Yeshua, el hijo de Abba Kadosh, el hijo de Dios, que su actitud era completamente humilde, de un perfil bajo constantemente. ¿Saben ustedes? El gobierno de este mundo, con esto finalizo, quiere tener a todos en este planeta controlados. Pero ustedes dirán, ¿esto qué es más o menos de ahora? No, ha sido siempre. Todas estas cosas que les digo sucedieron, forman parte del pasado. Es nuestro pasado, es nuestra historia, la presencia de dos dioses en las Escrituras. Nada más porque está en la Escritura, no podemos adjudicarle que todo eso es de nuestro verdadero Padre. Porque personas con intereses subalternos pusieron informaciones para de alguna manera tenernos controlados, y permitieron que la Biblia llegara hasta nosotros. ¿Ustedes creen que por cuanto nos paramos frente al diablo con esa valentía, y finalmente, a pesar que han habido muchos mártires, finalmente
la Biblia, después de que fue encadenada a los monasterios y no podía salir la Biblia porque estaba encadenada, porque solamente los clérigos podían tener esa información valiosa, valiosísima, y ustedes creen que esa época en que las Biblias se quemaban frente a la vista de todo el mundo porque nadie podía tener acceso a la Biblia, ¿ustedes creen que después de bastante gente que haya muerto, de bastantes mártires, como les decía, finalmente logramos hacer que la Biblia accediera a todo el mundo? Y ahora tenemos fácil llegada, podemos tener una Biblia y la tenemos muy a la mano. ¿Ustedes creen que fue porque nos costó mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre? No, eso forma parte de un plan satánico, de que llegara hasta nosotros la forma en la que podríamos ser engañados en el nombre de Dios. Ya lo ha hecho antes Satanás y los pastores lo predican. Dicen, el diablo te engaña con la propia palabra de Dios. Los pastores lo predican, solo que no han profundizado hasta este punto. Muchos de ellos, o tal vez muchos de ellos, no se atreven a decir esto. Pero la Biblia ha sido manipulada para controlarnos. Ustedes saben, hace algunos miles de años atrás, más o menos, no sé, desde que el hombre es hombre, desde que apareció en la tierra, saben exactamente, de acuerdo a una investigación, esto es una investigación hecha por la revista holandesa Quest. Como parte de un reportaje publicado por la revista holandesa Quest, ha estimado que la actual población del planeta, que asciende a 7.300 millones de personas, apenas representa un 6% de todas las personas que han vivido en la Tierra a lo largo de la historia. No obstante, el investigador reconoce que la cifra no es del todo exacta, porque se ignoran los datos sobre la natalidad y la numerosidad de la población en los tiempos antiguos. El mundo ha pasado de albergar 170 millones de personas a 7.300 millones en 2000 años. Inicialmente nosotros en el mundo éramos, como repito, aproximadamente 170 millones de personas. 170 millones de personas relativamente no es mucho. No es mucho. De 170 millones de personas, hablar a 7.300 millones, eso ya es una barbaridad. Entonces, desde la antigüedad, ya 170 millones de personas eran muchísimos y se quería controlar a las personas. Los gobiernos tratando de controlar a la multitud. Imagínense, vamos a un gobierno antiguo, al gobierno romano, ¿sí? Al Imperio Romano. Imagínense una guardia, un ejército de 2.000 soldados romanos, bien armados, bien protegidos, enfrentando a 50 revoltosos en la calle. Obviamente serían apabullados los 50 revoltosos, morirían sin mayor dilación. Pero, ¿y qué tal si los 50 no son 50, sino son 5.000 revoltosos contra 2.000 guardias bien armados? Podría todavía seguir prevaleciendo la escuadra romana. Pero ¿y qué tal si son 50.000 contra 2.000 soldados romanos? Allí ya no sería inteligente tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque los soldados romanos quedarían muy fácilmente mermados en corto tiempo, en unos minutos. Entonces, es mucha gente. ¿Qué hacemos? ¿Matamos a toda esa gente porque son muchos? Además, no hay comida para tanta gente. No. A toda esa gente las necesitamos para que cultiven el campo, para que sean nuestros esclavos, para que hagan esto y lo otro, y no sé, para múltiples actividades. Los necesitamos a los 50.000, no hay que matarlos. Estoy poniendo un ejemplo a escala menor, muy pequeña. Entonces, ¿cómo harían finalmente los gobiernos frente a tanta gente? Ya no son 50.000, ya son 5 millones de personas. Eso es muchísimo. ¿Y cuántos son los del ejército? En el mejor de los casos, 15.000 soldados contra 5 millones. No. Por más poderosa que sea una armada, no van a poder nunca contra los civiles. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Este mismo problema lo tenemos que llevar al presente.
Somos 7.300 millones de personas. Y los soldados en su conjunto de todos los países son el 8% de la población mundial. ¿Se dan cuenta? Si el 92% de la población mundial se levanta en contra de estos soldados, pues los acaban. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que controlar al pueblo. ¿Y cómo? Pidiéndole a Dios. No lo hacen así los que gobiernan el mundo. No le piden a ningún Dios nada. Ellos mismos deciden. Pero buscan el talón de Aquiles del pueblo. Y dicen, ¿cómo podemos hacer? Sencillo, vamos a hablar con la iglesia. Y hablan con la iglesia. Y le dicen, coordinando con los líderes eclesiásticos, en este caso de la Iglesia Católica de hace muchísimo tiempo, 300 años, estoy remitiéndome a 300 años después de la muerte de Yeshua. Hablan con los clérigos, con los líderes principales de esta organización llamada la Iglesia Católica y Romana. Le dicen los romanos, pues necesitamos controlar a la población. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos rollos donde está la palabra de Dios y ya les hemos enseñado a todos ellos de que deben de temer a Dios, que deben de venir a la iglesia, además dejar sus diezmos, ¿no? Aquí entre nosotros es un buen negocio el tema de los diezmos, le decían los católicos, ¿no? Y bueno, pero podemos de alguna manera hacer algo para que estén todos ellos sumisos a ustedes, a la voluntad de ustedes, señores romanos. Podemos hacer eso. Bueno, entonces, ¿de qué manera plantean ejecutar esto? Podemos juntar varios rollos y armar un documento, un libro, para que ese sea el decálogo de vida de las personas. Pero un momento, dicen los romanos, ¿y nos conviene? O sea, ¿qué cosa hay en el rollo? ¿Qué cosa dice? Bueno, nos podemos reunir para ver de qué manera podemos coincidir para que el libro que vamos a hacer vaya de acuerdo a sus intereses, señores romanos. ¿Ok? Es así que se producen los primeros cónclaves en donde se trata de acomodar la información que buenamente fue escrita en rollos por los verdaderos seguidores de Yeshua, como ya expliqué al comienzo, de la mejor manera, lo más que se pudieron acordar, lo escribieron, y vinieron unos tipos de la Iglesia Católica y decidieron, por conveniencia del Imperio Romano, a cambiar muchas cosas. Le cambiaron para que vaya con los intereses romanos, con la única finalidad de tener sometido al pueblo, porque si el pueblo se les levanta, los acaban. ¿Cómo es posible que un grupo menor de personas pueda someter a un grupo mayor? Eso es lo que hacen los gobiernos de todo el mundo. Un grupo menor somete a un grupo mayor. Ahora la cosa es como un poco más civilizada, pero al final estamos sometidos. De esa manera es que hasta la actualidad, a la fecha, nos ha llegado un montón de información bíblica mal traducida y además modificada, no solo mal traducida, sino modificada por intereses antiguos que a la fecha se mantienen. Porque, como les estoy explicando, lo que pasó antes sigue sucediendo a la fecha. El interés de los gobiernos es de controlar a la población del mundo. Y por eso tienen una importante coordinación con la Iglesia Católica, a la cual no ataco. Simplemente es información verídica que la verdad no hay que ser demasiados inteligentes para entender de que esto es tal cual lo explico. Y ustedes lo pueden ver, o sea, es la Iglesia y la política, la Iglesia y la política, la Iglesia Católica y la política van de la mano. Todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes del mundo van y le besan la mano al Papa actual. ¿Por qué? Porque es una costumbre añeja, antigua, en donde la Iglesia y la política coordinan juntos, en unidad, para tener al pueblo
en su misión. Es un negocio redondo. La Iglesia Católica es ultra multimillonaria porque todo el mundo le deja su dinero, bueno, todo el mundo es un decir, ¿no?, a estas iglesias católicas. El negocio, el interés de la Iglesia Católica es necesariamente el interés económico, porque se ve, se nota. No quiero generalizar, sé que hay sacerdotes católicos que realmente buscan la salvación del alma de las personas, pero una golondrina no hace el verano. No son ellos, aquellos pocos buenos sacerdotes católicos, no son ellos el problema es la organización. ¿Sí? El problema es la organización y no es de ahora, es antiquísima. La organización busca que lucrar. Y si la gente se va al cielo o al infierno es asunto de cada cual, ¿no? Lo que ellos buscan es lucrar, nada más. Y los políticos del mundo que van de la mano con la Iglesia Católica, lo que buscan es controlar el mundo. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Y qué se logra con el poder? Oh, es lindo tener poder. Es lindo sentirte rey a donde vayas. Si no, pregúntale a Donald Trump qué siente. Que la gente lo vea con admiración, ¿no? Casi con cierta idolatría. Se lancen a sus pies. Por más que a sus espaldas hablen mal de él, cuando lo tienen al frente ven que tienen a un tipo con poder y se tiran al piso para besarle los zapatos. Entonces el poder es algo embriagador y le gusta al hombre, y el hombre siempre ha buscado poder, y además ellos, los que gobiernan estos países, necesitan tener al pueblo sometido, porque si no, ¿cómo? Un menor grupo de personas sometiendo a un grupo mayor con coordinación, con la importante coordinación de la Iglesia Católica para que esto funcione. Hay mucho pan por rebanar. Hablar de esto es meterme en terrenos escabrosos, pero entre quedarme callado y decir la verdad, una verdad que es fácilmente contrastable, ustedes pueden verificar que lo que digo es cierto, ustedes pueden verificar que no estoy exagerando o que no estoy ni siquiera aproximándome a una vil mentira. Estoy diciendo las cosas tal cual están sucediendo a la fecha, tal cual han pasado en la historia. Y ustedes lo pueden contrastar, como digo, verificando toda esta información en las fuentes que crean conveniente a través del Internet. Gloria a Abba Kadosh. Amén. Quienes deseen participar de la obra de Dios mediante sus ofrendas, pueden hacerlo escribiendo a este correo para mayores detalles. Que no me conocen, y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.